creaban cerdos, no comían cerdos. Esto estaba en una comarca de gentiles, pero en fin, esos son detalles secundarios, aunque importantes, pero son secundarios. Mateo quiere centrar nuestra atención en otro renglón. Aquí, aunque no se mencionan los discípulos, pero desde que nos empezó a relatar versículos antes la experiencia de la tempestad en el mar, acordémonos que empezó diciendo allí, y sus discípulos le siguieron o le seguían. Entonces iban con él, los discípulos iban en una barca con el Señor Jesús. De pronto se levantó una tempestad en el mar inusual, y el Señor ahí les dio una muy importante lección a los discípulos, en el sentido de que ellos tenían que aprender a confiar en Él. Amén. Ellos tenían que practicar la fe en el Señor Jesucristo. Aún en medio de aquella terrible tempestad, el Señor los reprendió porque fallaron en eso. Fracasaron. Fue una prueba que el Señor les puso y la reprobaron. Todos la reprobaron de una manera escandalosa. Ahora, ya había pasado esa experiencia. Indudablemente que cuando el Señor calmó la tempestad en el mar, que no es ese el centro de la enseñanza obviamente, pero cuando el Señor calmó aquella tempestad en el mar, es muy probable que el resto de la travesía hasta llegar a la otra orilla, como empieza diciendo el versículo 28 aquí, hayan ido comentando en lo importante pues que era la fe como medio para eliminar el miedo en medio de las tempestades. Sí. Es muy probable, los discípulos debieron haber reflexionado muy seriamente en eso. Y tal vez algunos de ellos, si es que no todos, se sintieron apenados, avergonzados por aquella actuación tan vergonzosa que adoptaron cuando estaban en medio de aquella fuerte tempestad en el mar de Galilea, a pesar de que el Señor estaba allí mismo en la barca con ellos, durmiendo. Y bueno, termina la travesía. No sabemos de cierto cuánto tiempo duró la travesía en el mar de Galilea. Yo les dije que el mar de Galilea no es muy grande, es relativamente pequeño, de aproximadamente 21 kilómetros en su parte más larga y de aproximadamente 13 kilómetros en su parte más ancha. 13 kilómetros en embarcaciones rudimentarias como las de aquel tiempo, que se movían a base de remos, 2 horas son más que suficientes para cruzar esa distancia. Y eran varios, se cansaban algunos, se le pasaban los remos a otro y no había lugar para detenerse, para descansar, había varios relevos. Supongamos que han de haber tardado el doble por la tempestad. Cuando llegan a la otra orilla, los discípulos que acababan de salir de una prueba, de una tempestad, dice Mateo, inmediatamente el Señor los involucra en otra tempestad, pero ya no de una tormenta, de mar embravecido, de olas levantadas, de viento huracanado, de lluvia torrencial, no. Dice que ahora fueron 2 endemoniados. Es muy probable que los discípulos se han de haber llevado su buen susto aquí, mis hermanos. Menos mal que ya habían tenido una buena lección del Señor de cómo aprender a reprimir el miedo mediante la confianza en el Señor Jesucristo. Pero es muy probable que más de alguno
ha de haber tenido el impulso de pegar el arrancón, de regresarse tal vez a la barca y empezar. Porque aquí Mateo en el versículo 28, gloria a Dios, nos dice que cuando llegó a la orilla, a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por ahí. Estos hombres que Mateo describe con palabras muy reducidas en cuanto a su aspecto violento, nosotros con estas solas letras quizás no alcanzamos a captar la dimensión de esa agresividad de estos 2 hombres. Marcos nos dice que no solamente estos hombres se mostraban agresivos con los que se atrevieran a pasar por aquel camino, sino que también se herían ellos mismos. Cuando Mateo nos dice que nadie podía pasar por aquel camino, nos está diciendo que agredían, atacaban a cualquiera que se atreviera a pasar por aquel camino. Y alguien que se atreviera a pasar por aquel camino, obviamente, era alguien que no sabía de aquellos hombres. Pero tan pronto como tenía esa amarga experiencia, ya nunca jamás se le ocurría volver a pasar por ahí. Los demonios, regularmente, Mateo no nos cuenta muchos detalles como nos los cuentan Marcos y Lucas. Marcos y Lucas nos dicen que solamente ellos toman en cuenta a un endemoniado. Mateo nos dice que fueron 2. Bien, pero Marcos y Lucas nos dice que esos hombres tenían una fuerza sobrenatural. Tan sobrenatural la tenían, dice que nadie los podía atar, nadie los podía dominar, porque en ocasiones ya habían sido atados con cadenas y sujetados con grillos, pero dice que las cadenas las hacían pedazos y los grillos también los despedazaban, y no había nadie que tuviera una fuerza tan descomunal que pudiera dominarlos. Y lo que pasaba es que nadie podía pasar por ahí. Nosotros como seres humanos, Dios nos ha dado una determinada capacidad de fuerza física, a unos más, a otros menos, pero es una fuerza física de aspecto muy limitado. Aún en aquellos que, corporalmente hablando, tienen un físico muy desarrollado y pueden levantar quizás 100, 200 o 300 libras, quizá más, pero relativamente una fortaleza limitada. El Salmo número 8, no recuerdo, versículo 5, nos dice el salmista como que está platicando. Voy a leerlo, hermanos, literalmente, para no alterar el texto. El Salmo 8:5, y ahorita les voy a decir cuál es el objetivo de leer esta porción bíblica del Salmo 8, versículo 5. Desde el versículo 3 para que se comprenda mejor el contexto, y enseguida regresamos otra vez a Mateo
8, porque quiero tomar el Salmo 8, vaya la redundancia, también es capítulo 8 el Salmo y Mateo 8 también, para explicar lo referente a la fuerza sobrenatural de aquellos endemoniados. Amén. Salmo 8, versículo 3 al 5 dice: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Hasta ahí nada más. El énfasis está en lo que nos dice el versículo 5. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Se está refiriendo obviamente al ser humano. Se está refiriendo tanto al hombre como a la mujer, en su estado muy natural, independientemente de la reacción que tenga ante la palabra de Dios. Se está refiriendo a un ser humano común y corriente. Ahora, dice, lo hiciste poco menor. Está diciendo, lo hiciste un poco menos capaz, menos poderoso, menos fuerte que los ángeles. Ok. Nosotros, yo pudiera llevarlos a varias citas bíblicas en donde vemos testimonios de cómo un solo ángel de Dios ha causado miles de mortandades en seres humanos. Sí. Hay varios testimonios, pero no quiero ir a ninguno. Hago esta referencia, volvemos a Mateo 8, por favor. Hago esta referencia porque quiero que veamos la razón, cuando menos la razón principal, de aquella fuerza sobrenatural de aquellos endemoniados, que en su estado normal, ellos estaban poseídos por demonios. Y cuando un demonio posee a una persona, es una gran tragedia. Es una ruina. Eso es algo horrendo esto, mis hermanos. Solo la gracia misericordiosa de Dios nos protege de caer en manos de esos seres horrendos, malignos, pestilentes, viles en gran manera, que fuera de lo que es estar en la presencia del Señor Jesús, enfrentar a cualquier gobernante por muy poderoso que sea, enfrentar a cualquier hombre o mujer por muy valientes que sean, son superpoderosos y los esclavizan con suma facilidad si no están al amparo del Señor Jesucristo. Son reducidos a esclavitud. Y aquí tenemos una de las pruebas. Se engrandecen, vaya. Pero cuando están ante la omnipotente presencia y autoridad del Señor Jesucristo, ahí denotan su miseria, su ruina en toda su dimensión. Ante el Señor Jesús son completamente insignificantes. Y si el Señor Jesús no dispone otra cosa, ante su presencia ellos se ponen en fuga, ellos se aterran. Mateo no centra nuestra atención en cuanto a la reacción de los discípulos, si fue de miedo, de hecho lo fue en alguna manera, fue de sorpresa, cuando vieron a aquellos dos hombres viniendo, corriendo hacia ellos, con un aspecto fiero, agresivo. Dijeron, esto nos van a despedazar. Pero Mateo no centra nuestra atención en la reacción de los discípulos. Mateo más que nada centra nuestra atención y nos está diciendo que los que estaban verdaderamente aterrorizados eran los mismos demonios. Acababan, no hacía mucho tiempo de hacerse ellos una pregunta: ¿quién es este hombre? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Ahora,
Ellos van a escuchar la respuesta a esa pregunta, pero no de labios del mismo Señor Jesucristo. La van a escuchar de labios de los mismos demonios. ¿Sí? Los demonios reconocen la autoridad del Señor Jesús. Ahora, cuando una persona es poseída, ya mencioné yo algunas de las consecuencias, pero hay otras. Esa persona puede percibir cosas, circunstancias, detalles de todo lo que le rodea, pero muy especialmente de los demás seres humanos, que los demás seres humanos normales no pueden percibir. Un demonio sabe cuando un hermano es hermano de verdad y lo respeta. Y cuidadito. Un demonio sabe cuando un aleluya nomás le anda haciendo el cuento. Nomás le anda haciendo el papel ahí. Se ríe de él. No lo respeta. Puede trapear con él. No le guarda ni el más mínimo respeto. Y aquí estaban ante la máxima autoridad del universo y ellos lo sabían. Ellos estaban aterrados. Cantábamos el corito. Él tiene al mundo en sus manos. ¿Ah? Y los demonios están incluidos. El Señor tiene a los demonios en sus manos. Feroces en gran manera. Tanto que nadie podía pasar por ahí. Vinieron corriendo. Ellos sabían de quién se trataba. Ellos sabían que dentro de aquella barca que acababa de arribar a la otra orilla del mar de Galilea, venía aquel que sí podía, gloria a Dios, ponerlos en cintura, meterlos en orden. Ellos no estaban ante una incertidumbre de que a lo mejor puede con nosotros, a lo mejor no. Notemos que la conversación, más que nada, el Señor no la centra en sí con los endemoniados. El Señor la centra con los demonios. Y esto no es algo común. Que el Señor entable una conversación con los demonios, esto no es algo común. No hay nada. Los mismos demonios relatan su terror mediante dos preguntas que tenemos nosotros allí en el versículo 29. Una de ellas dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Esta pregunta quiere decir lo siguiente. Los demonios le están diciendo al Señor, entre tú y nosotros no hay ningún acuerdo. Por mucho que platiquemos, estamos nosotros ya más que convencidos que no puede haber ninguna reconciliación. Nuestra sentencia está ya definida. Nosotros ya no tenemos perdón de Dios. Entonces, ¿por qué vienes a nosotros? Gloria a Dios. Hasta cierto punto tenían razón. No puede haber acuerdo ya entre el Señor y el reino de las tinieblas. Eso ya quedó descartado desde el mismo cielo. Pero creo que si el Señor llevó a los discípulos a esta experiencia, es porque quería enseñarles a ellos una lección muy importante acerca de la fe y acerca del miedo. Pero yo les he dicho, mis hermanos, yo ya les he venido diciendo desde predicaciones pasadas que el Señor no solamente quiso envolver en aquella experiencia o en aquella serie de experiencias a sus discípulos, sino que el Señor se extiende hacia nosotros porque también quiere involucrarnos. Digo, cuando menos a los que querramos ser sus discípulos. Es a los que el Señor nos pasa por las tempestades. Ya habían pasado por una. Ahora el Señor empieza a sacudir otra sobre los discípulos. Y el Señor quiere que nosotros también estemos ahí metidos en esto. Gloria a Dios. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios?
Esta es la respuesta a la pregunta que se hicieron los discípulos cuando el Señor había calmado la tempestad. ¿Qué hombre es este? Aquí está la respuesta. Claro que el término Hijo de Dios es una declaración que el Señor usa para nuestra mente humana limitada. No es que haya una segunda divinidad aquí. Ciertamente el Señor fue engendrado en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. Pero ese velo de carne que empezó a gestarse, ese nuevo ser que empezó a gestarse allí en esa humanidad, era con un propósito infinitamente importante para la raza humana, que era nuestra salvación, que era redimirnos del pecado, que era establecer contacto con la inmundicia humana. Y el Señor tenía que tomar un velo de carne semejante hacia el nuestro, pero sin pecado. Entonces, cuando dice Jesús, Hijo de Dios, nosotros sabemos que se está refiriendo al mismo Dios Todopoderoso. Ahora, esta declaración de los demonios para nosotros ya no es sorprendente. A nosotros no nos sorprende. Nosotros ya sabemos que el Señor Jesús es el mismo Dios Todopoderoso, pero que a su vez Él fue también un ser humano perfecto, que Él tuvo en ese ser dos partes, la parte divina y la parte humana. Mediante la parte divina es Dios el que vino a nosotros. Mediante la parte humana nos lleva a nosotros los humanos hacia Dios. No quiero meterme en esos asuntos porque nos saldríamos del tema, gloria a Dios, pero estamos en el análisis de estas dos preguntas con las cuales los demonios delatan su terror, su pánico ante la presencia y autoridad del Señor Jesucristo. La segunda pregunta pues revela la realidad de su pánico. Dice: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Esta expresión es muy importante. Con esto los demonios asumen la verdad de que su juicio está ya definido y que Dios ha establecido un día para lanzarlos al lago de fuego, y que ellos ya no tienen escapatoria. Ellos ya no pueden arrepentirse. Ellos no pueden amar ni ser amados. Ellos están destinados al tormento eterno. De hecho, desde que el Señor los lanzó del cielo a la tierra, ellos empezaron a padecer. Ellos son odiosos entre ellos mismos. No pensemos que los demonios se apapachan entre ellos. No. Ellos entre ellos mismos desean destruirse. Su inclinación muy natural es destruir a quien sea, inclusive entre ellos mismos. Pero su inclinación continuada y muy natural es destruir la creación de Dios, de la cual el ser humano vino a ser su obra maestra, y es en donde centran su inclinación destructiva. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? El apóstol Pedro, acerca de los demonios, nos dice algo. Veamos la segunda carta de Pedro. Creo que, si no estoy equivocado, es en el capítulo 2. Y por favor, no dejemos Mateo capítulo 8, porque vamos a estar regresando allí. Capítulo 2 de segunda de Pedro. Versículo 4.
Voy a esperar a que todos localicen la cita bíblica, por favor. Me interesa mucho que leamos esto, mis hermanos. Cada vez que nos vamos a alguna cita bíblica auxiliar de la central, es con un objetivo muy definido, muy importante. Y ahorita les voy a decir por qué. Dice 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Punto. Hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más. Ya el versículo que sigue ya se refiere a otro asunto. Los ángeles que pecaron, nosotros los conocemos como los demonios. Amén. Espíritus inmundos. Bien. Dios, dice el apóstol Pedro, los arrojó a prisiones de oscuridad. Y cuando dice para ser reservados, dice que ahí los va a tener en cautiverio hasta el día del juicio. Amén. Para de ahí quitar el candado de esas prisiones y los va a lanzar al lago de fuego que arde con azufre. Para que ahí ya estén por los siglos de los siglos. Pero el apóstol Pedro nos dice, aunque no lo dice de una manera expresa, que fue solamente una parte de ese número de ángeles que pecaron los que el Señor tiene allá en el infierno. Muchos ángeles Dios los tiene en el infierno ya. Los tiene en prisiones de oscuridad. Esa palabra oscuridad no vamos a tomarla literalmente, al menos no en un 100%. Tiene varios sentidos bíblicos que no quiero meterme en ellos. Uno de ellos, la oscuridad, es el alejamiento eterno de Dios, la ausencia por completo de Dios, que es luz. Bien, pero volviendo a Mateo 8. Cuando estamos en la última pregunta del versículo 29, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Quiere decir que los demonios están conscientes de que su día va a llegar. De que Dios lo estableció, y porque Dios lo estableció, eso no va a fallar. Eso no les sorprende a ellos. Lo que sí les está sorprendiendo es que no será el momento. Actualmente, muchos demonios andan volando, regularmente andan volando por el aire. Quizás andan aquí. Ahorita aquí no se meten. Ellos aquí no tienen permiso de entrar. En un hogar en donde se doblan rodillas, en donde se teme a Dios, puedo decirlo, no es fácil que entre un espíritu inmundo, a menos que Dios les dé un permiso muy especial, con propósitos muy especiales. Pero si el Señor no le da permiso, ellos no pueden hacer nada. Gloria a Dios. Bien, pero andan por el apóstol Pablo, por los Efesios, vamos otra vez fuera de Mateo, Efesios capítulo 6. Nos dice esto de la siguiente manera. Directos a Efesios capítulo 6, hermanos, por favor. Versículo 12. Amén. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es decir, en los aires, en la atmósfera. Ese es su
campo de acción. Y ellos andan no paseándose, no tratando de ver lugares atractivos sobre la superficie de la tierra. No. Ellos andan buscando seres humanos a quienes puedan poseer. Seres humanos arruinados. Seres humanos derrotados por las circunstancias de esta vida terrenal. Seres humanos que desean fama. Seres humanos que desean riqueza. Seres humanos que desean ser reconocidos por las masas. Y cuando se les presenta esa oportunidad, les prometen mucho. ¿Sí? Ellos. Allá en Mateo 8, cuando el Señor Jesús, en una de esas ocasiones excepcionales en que entabla conversación con demonios, y yo les puedo asegurar lo siguiente, mis hermanos. La voz que salía de aquellos hombres no era la de ellos. No. Era una voz extraña. Era una voz, para empezar, era una voz violenta, agresiva. La voz de aquellos hombres en su estado normal era muy diferente. Pueden cambiar la voz de las personas. Óigame bien. Muchos de los artistas famosos a nivel mundial que han existido sobre la tierra, que existen y que van a existir, son personas poseídas por demonios. Esa voz que nosotros escuchamos aparentemente tan bonita y que cautiva a las multitudes, no voy a mencionar nombres, pudiera mencionar una serie de nombres de artistas famosos, pero no lo voy a hacer por respeto a esas personas, gloria a Dios. Pero son demonios que cantan, que cautivan, que echan chistes, que desfiguran el rostro. Y pueden hacer muchas cosas más. Tienen una percepción muy por encima de la percepción del ser humano. Cuando el Señor acá en Job, otra porción bíblica, Job capítulo 1. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. De hecho, aquí en Job vemos la misma escena, nada más que en el mismo Satanás. Acá el apóstol Pablo nos habla de los demonios en general. Y aquí Job nos está diciendo que es la misma dinámica de Satanás. Job capítulo 1, versículo 6 y 7. Dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Ese es el trabajo de ellos. El apóstol Pablo nos dijo ahí en Efesios que andan por los aires, están dando vuelta a la tierra, por el polo norte, salen por el polo sur, así. Ellos no crean que se pasan días o horas en darle vuelta. No, ellos viajan a la velocidad del pensamiento. Otra cualidad sobrenatural de esos seres espirituales de maldad. Bien, volvamos a Mateo 8, hermanos, que lástima, el tiempo se nos terminó, pero vamos tratando cuando menos, de tratar de concluir lo más que sea posible el versículo 29. Amén. La segunda pregunta: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Esto es lo que sí les sorprende a los demonios.
que su juicio está ya dado, que su sentencia está ya dada, que ellos les espera el tormento eterno, a ellos no les sorprende eso, aunque algunos de ellos experimentan, de hecho todos experimentan de alguna manera ese tormento ya, desde el momento en que un ser queda desligado completamente de la amistad con Dios. Es un tormento horrendo ese. Aquí, pero ellos saben de alguna manera que su juicio va a llegar un día, que este no es el momento. Y cuando le dicen, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo, no se están refiriendo a que el Señor Jesús les va a infligir algún castigo momentáneo y después van a seguirle dando vueltas a la tierra a su antojo. No, ellos se están refiriendo a que desde ese momento ellos perciben en el Señor Jesucristo que los va a lanzar al abismo. Creo que Lucas nos aclara un poquito esto. Lucas capítulo 8, mis hermanos. Oh, cuán extensa es la palabra de Dios. Qué rica es la palabra de Dios. Lucas capítulo 8. Lucas 8. Amén, hermano. Versículo 30 y versículo 31. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Ahorita voy a iniciar otra vez la lectura de este versículo, mi hermano. Nada más quiero mencionar las siguientes palabras por lo que dije al principio. Marcos y Lucas, cuando nos relatan esta misma escena de los gadarenos, ellos nada más incluyen a un solo endemoniado. Y es por eso que el Señor Jesús se está refiriendo en singular a uno. No se está refiriendo a dos, como Mateo. No quiero entrar en detalles del por qué estas circunstancias variantes. Dice otra vez, verso 30 y 31. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Notemos la palabra muy significativa. Le rogaban, le suplicaban, le imploraban. Pero no pensemos nosotros que ellos lo estaban haciendo en una actitud de contrición, de arrepentimiento, porque ya dije, ellos no se arrepienten, ellos no se pueden arrepentir. Aun cuando nosotros vemos, le rogaban, ellos lo estaban haciendo en un tono agresivo, en un tono violento. Su pavor, su pánico ante el Señor Jesús es que los mande al abismo. ¿Y qué es el abismo? Bueno, nosotros encontramos esta palabra a través de la Biblia y tiene diversos significados, pero el significado que tiene aquí el abismo es el lugar del tormento eterno que les espera. Es el mismo lago de fuego que arde con azufre. Es en donde el Señor, acá en Apocalipsis 20, Gloria a Dios, le capacita con poder a uno de sus ángeles para que prenda a Satanás y lo arroje al abismo por 1000 años. amén. Apocalipsis 20, versículo 1 al 3. Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón,
la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, aquí nada más quise que leyéramos esta porción bíblica para que viéramos que Satanás va a ser lanzado al abismo. No ha sido todavía lanzado, va a ser lanzado al abismo. Ahora, cuando sea lanzado al abismo, no pensemos nosotros que va a estar allá todo aburrido, encerrado, sin nada a quien poder dañar, sin nada en que poder entretenerse. No, va a estar en el mismo tormento horrendo. Más adelante sí va a ser lanzado de a de veras. En el versículo 10 de este mismo capítulo, ahí nos narra, pero no quiero avanzar más. Quise leer estas citas de Lucas y Apocalipsis para que volvamos otra vez a Mateo y entendamos lo que implica la consecuencia para los demonios cuando hacen esa segunda pregunta: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Su temor es que el Señor Jesús, ellos sabían que Él los iba a expulsar. No tenían la menor duda. Más adelante vamos a ver estas declaraciones, pero ellos, su pavor era que los enviara desde ya al tormento eterno, que no les diera chance hasta el día del juicio, que no pudieran ellos seguir dañando a la gente y dándole vueltas a la tierra y vueltas y estacionándose en personas arruinadas moralmente, infelices, muchas veces que quieren escapar de las realidades que están viviendo, y muchas veces una de ellas es caer en manos de estos seres malignos. Ahora ellos están ante la máxima autoridad. Ellos saben que no tienen absolutamente ninguna oportunidad de salir bien librados, pero cuando menos quieren que el Señor no los empiece a atormentar. Aquellos que habían sido el tormento, el azote, el terror de toda la comarca aquella, ahora ellos eran los que estaban aterrados ante el Señor Jesús. Miren, esto para nosotros es una fuente de confianza también, de que el Señor Jesús es el que tiene el gobierno. Sobre ellos también. Tiene a todo el mundo en sus manos. Pues tratemos de no andar forcejeando ya, de no andar cabresteando ya. Lo digo por mí, mis hermanos. Tenemos que centrar nuestro pensamiento en que la prioridad más importante de ya en nuestras vidas es volvernos al Señor. Amén. La oración es uno de los medios que nos va a ayudar mucho. Sí. Cuando menos llegar al Señor con toda nuestra suciedad, con toda nuestra inmundicia, con todo nuestro mentirero, con todo lo sucio que tenemos, y presentarnos hacia el Señor, mis hermanos. Amén. No tratemos de escondernos al Señor. Si quizá el Señor tenga de nosotros misericordia, creo que hay más posibilidad de que tenga de nosotros misericordia suplicándole que no suplicándole. Amén. Gloria a Dios. Quisiera yo, y en ocasiones no sé por qué, le digo: Señor, ¿por qué tengo yo que hablar esto así? ¿Por qué no les hablo yo a las almas de que todo es color de rosa? De que vivan su vida como les dé la gana, de que vivan su vida como el mundo, de que al cabo que el Señor es misericordia y que los va a perdonar. Yo sé que sería una grande mentira. Y pues creo que el Señor lo que pone a relieve de nosotros siempre regularmente
es nuestra desobediencia. Regularmente el Señor no nos apapacha por bien portados. Al menos lo digo por mí. No lo digo por nadie, yo lo digo por mí. Yo tengo necesidad de Dios. Vamos orando, mis hermanos. El tiempo se nos terminó, nos dimos un poquito de paso, vamos orando. Amén. Creo que el Señor quiere que vengamos a Él.